Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida. Soy Isaac Rendón. El día de hoy hablaremos sobre qué es la libertad y cómo se maneja este concepto en el anime Shingeki no Kyoji. Este podcast va dedicado especialmente para una de mis pacientes que sé que le gusta mucho y hoy vamos a hablar sobre qué es la libertad y especialmente hablaré sobre la trama, así que si no han visto el anime, voy a hablar sobre las primeras 3 temporadas, conceptos generales, spoilers grandes de la serie, así que si les interesa, vayan a verlo, regresan y platicamos más sobre este anime, ¿de acuerdo? Ya con la última temporada en emisión, se me ocurrió que era buen momento para hablar esto. Ya al final de que termine la temporada, volveré a grabar otro, si es necesario, para hablar sobre conceptos más amplios, sobre todo sobre el final. Este anime lo empecé a ver hace casi 6 7 años más o menos. No sé cuánto tiempo tiene, pero ya tiene mucho tiempo que lo empecé a ver. Y un concepto que me llamaba mucho la atención era lo que buscaban los protagonistas. Desde el principio Shingeki no Kyoji se destacó por ser un anime diferente, por ser algo que iba más allá de lo que un anime normal tendría. Es un poco más complejo. No digo que es muy, muy complejo de entender, pero sí es un poco más complejo. Además de que la belleza de este anime es en las tramas y los conceptos que maneja. Sobre todo el concepto que a mí me parece más interesante, el de la libertad. Porque ¿qué significa ser libres? ¿Ser libres es acaso hacer lo que queremos? ¿Ser libres significa tener felicidad? ¿Ser libres significa hacer lo que queremos? ¿Hacer lo que buscamos en la vida? ¿Conseguir lo que buscamos? ¿Ser libres no estar atrapado en unas murallas? ¿No tener miedo? Es algo difícil de definir. La libertad es algo que inevitablemente nosotros añoramos. Cuando somos niños somos más vulnerables, así que dependemos mucho de la gente, de nuestros papás sobre todo, para cuidarnos. Nuestra libertad se empieza a limitar a medida que vamos creciendo porque las normas, estas estructuras morales, eh, como decirlo, reglas, normas, son pautas que nos empiezan a guiar y donde digamos que nuestra libertad empieza a tomar forma. No necesariamente nosotros, al tener reglas o restricciones, perdemos libertad. Más bien es como encauzar esta libertad. Es decir, podemos hacer lo que queramos, pero en el momento en el que en nuestra libertad, lo que nosotros queremos hacer, dañe a otras personas, ya no estamos siendo libres, estamos perjudicando a otras personas. Estos conceptos son difíciles de definir porque a partir de ellos podemos empezar a entender al ser humano. ¿Qué busca el ser humano? ¿Qué desea? ¿Qué quiere? ¿Buscamos necesariamente la libertad? Y en lo profundo de nosotros probablemente sí, queremos eso. El anime comienza con una incógnita. ¿Por qué hay un grupo de personas encerrados entre muros gigantes? ¿De qué se defienden? ¿De qué se protegen? Inmediatamente el anime nos hace ver que hay algo hostil, que hay algo peligroso fuera de las murallas. No están solos, tal vez simplemente ellos son el último rastro de existencia de la humanidad. Y están protegidos detrás de esos muros porque fuera hay criaturas gigantes, a los que llaman titanes, que son monstruos humanoides que devoran humanos. Y estar fuera de los muros es realmente muy peligroso. Y esta estructura, esta ciudad enorme, es lo último que queda, los últimos vestigios de la humanidad. Dentro de las murallas, un niño pequeño llamado Eren vive su vida con una inquietud. Siempre voltea a ver el cielo, pero ve las murallas interfiriendo. Y se pregunta qué habrá detrás de esas murallas. Su padre le cuenta historias sobre lo que antes, o lo que había, o lo que puede haber fuera de las murallas. Incluso uno de sus amigos, Armin, también tiene esta inquietud de qué habrá fuera. Tiene un libro el cual le cuenta historias sobre lo que hay fuera de las murallas. Imagínense vivir encerrados en un lugar toda su vida. Durante 8 o 10 años no han visto nada más que esta ciudad en la que están y las murallas gigantes. Estas murallas que a veces cubren el sol y que incluso no los dejan ver más allá de eso. ¿Qué hay más allá? ¿Solo existe este pequeño mundo? ¿Ahí nuestros personajes serían libres? Les pregunto, cuando nosotros no tenemos más opciones que estar encerrados para protegernos de una posible muerte, ¿somos libres o no?
La razón por la que pregunto esto es porque se vuelve complejo. Porque una vez, a lo largo de la serie, conforme se van resolviendo las tramas, una vez que pueden salir de las murallas, se dan cuenta de que lo que hay fuera incluso sigue siendo otra muralla aún más grande. No voy a profundizar más en eso porque eso ya corresponde a la cuarta temporada, pero esto es algo real. Nosotros como seres humanos siempre tenemos murallas o barreras. Tal vez a veces barreras, ¿cómo decirlo?, físicas o a veces barreras ideológicas, sociales, culturales, que nos impiden avanzar. Es decir, nosotros somos libres, aparentemente. Pero hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, si yo quisiera irme a comprar, no sé, un auto de lujo, de máxima gama, de más de 3 o 5 millones de pesos, no lo podría hacer. Y no porque me lo prohíban, sino porque no tengo el dinero. O sea, yo soy libre, pero dentro de mi propia libertad tengo restricciones. Y todos como seres humanos tenemos restricciones. No, aunque queramos, la verdad, la triste realidad es que podemos aspirar a hacer cualquier cosa, pero no lo vamos a conseguir solo por desearlo. Y este tono pesimista en Shingeki no Kyojin queda reflejado, porque este niño pequeño, Eren, nuestro protagonista, rápidamente pierde muchas cosas. Los titanes atacan. O sea, parecía que antes los titanes eran como seres tontos, como animales salvajes, pero de pronto uno de ellos gigante destruye la puerta principal, permitiendo que los titanes salvajes entren dentro de la ciudad. Y cuando ves eso, todos entran en caos, porque nunca antes habían visto un titán. Tal vez habían escuchado eso, pero cuando los ven entrar, devorar a la gente, es cuando se pierde toda la esperanza. Y eso no es lo peor, porque hubo un titán que pudo destruir la puerta principal. Y hay otro titán aún más fuerte, que es el titán acorazado, que termina de fracturar toda la puerta para que entren todas estas criaturas y maten a todos. Uno en ese punto pierde la fe, piensa que nuestro protagonista está indefenso, porque es solo un niño. ¿Qué podría ser un niño? ¿Qué podría ser un niño ante una amenaza tan grande? Si algo tenemos los seres humanos es que desde que nacemos hasta cierta edad somos indefensos. No podemos cuidarnos por nosotros mismos. Somos tal vez los animales que al nacer estamos menos capacitados para sobrevivir. Por eso nos tienen que cuidar mucho tiempo. Entonces nuestro protagonista ve cómo todo su mundo se desbarata. O sea, todo lo que había conocido durante estos años acaba de desaparecer porque no pueden quedarse en ese lugar. Por suerte las murallas, son tres murallas las que protegen los últimos vestigios de la humanidad. Y hay pequeñas ciudades al exterior. Y en esas pequeñas ciudades en el exterior es donde atacan por primera vez. Así que intentan evacuar a la mayoría de las personas dentro de las otras murallas, pero el plan no termina saliendo bien. Finalmente nuestro Eren, nuestro protagonista, pierde a su madre devorada por un titán. Él lo ve. Y cosas de este tipo empiezan a moldearnos de alguna forma. Ojalá y no existiera ese dolor o no sufriéramos ninguno de los casos, pero nuestra infancia, desde nuestra infancia estamos expuestos a ese riesgo, a que algún día, aunque no lo queramos, vivamos experiencias traumáticas. Y eso empieza a moldearnos, nos da una personalidad, nos hace creer y sentir ciertas cosas. Muchos de lo que somos son miedos creados en nuestra infancia. Mucho de lo que a nosotros nos asusta, nos da miedo, nos preocupa, son cosas que en nuestra infancia se moldearon, son cosas que no podemos percibir ahora, pero que permanecen. Así nuestro protagonista, al ver esa escena, ver cómo su madre es asesinada y su impotencia, le despierta una necesidad de ser más fuerte. Y aquí es donde se torna peculiar la serie, porque cuando empiezas a ver todo eso, para los que hayan visto mucho anime, reconocerán la trama y dirán, bueno, eso parece a cualquier trama de un anime promedio, un anime de peleas, un anime genérico, donde el protagonista jura venganza o el protagonista se encarga de salvar al mundo o el protagonista tiene una misión que quiere cumplir. Vuelve a ser nuestro protagonista, ese protagonista promedio. Jura venganza y jura que va a destruir a todos los titanes, que se va a volver fuerte y que va a cambiar el destino del mundo y que al fin va a conseguir aquella libertad que tanto desea.
Entonces, dándonos un golpe de realidad, volvemos al niño. El niño es solo un niño, no puede hacer nada, no tiene nada especial. Duele saber eso, pero a veces es difícil aceptar que no somos tan especiales como creemos. Y creo que la serie juega mucho con eso, sobre, ¿te crees especial? Pues no, porque eres un humano, eres vulnerable, eres débil, cometes errores, te equivocas, te asustas, no tienes un buen juicio, tus propias creencias te ciegan. Y eso es lo que hace que te equivoques. Ahí es cuando nuestro protagonista se da cuenta de esa debilidad que tiene. Hay un escuadrón dentro de la última de los vestigios de la humanidad. Son soldados preparados y entrenados para matar titanes. Ellos saben cómo hacerlo. El problema es que a pesar de que sepan cómo hacerlo, no hay el equipo suficiente. Solo tienen equipo que es un equipo que les permite desplazarse entre edificios, como si fueran, ¿cómo les puedo explicar? Como si fueran telarañas de Spider-Man, se columpian entre las estructuras y así pueden levantarse del suelo y poder atacar a los titanes, porque los titanes solo tienen un punto débil. Solo pueden morir si les cortan el cuello, solamente. Y es una tarea muy difícil, o sea, hacerlo es increíblemente difícil. Son monstruos de más de 20, 30 metros, o sea, son cosas gigantescas de 10, 15 metros, son muy difíciles de matar. Por desgracia, estos soldados nunca han tenido oportunidad. Realmente se esfuerzan y hay algunos muy talentosos, pero es muy difícil hacerlo. Porque comparado con la cantidad de titanes que matan y con los soldados que pierden, casi siempre están en desventaja. Casi siempre terminan perdiendo más personas de que titanes a los que matan. Esto nos hace cuestionarnos nuestros propios límites. Deseamos algo, queremos la libertad, pero ¿podemos conseguirlo? O sea, nosotros tenemos la capacidad de conseguirlo. ¿Qué nos hace tan especiales para poder hacer eso? Ah, los seres humanos creo que hemos sobrevalorado nuestras capacidades. Ahí creo que hay un error grande en nosotros porque nuestra importancia ha sido sobrevalorada. Es difícil decir esto, pero puede ser. Nuestro sentido de importancia a nivel macro ha hecho que terminemos afectando a nuestro ecosistema, dañando el ecosistema, dañando el ambiente, contaminándolo. A nivel más micro, ciertos rasgos de personalidad que tenemos surge de esta sensación de importancia, de que somos muy importantes. Pero hay que entender nuestro propio valor. No todos somos importantes y no todos tenemos la razón. No somos tan importantes, o sea, todos valemos algo de forma intrínseca, pero no todos somos tan importantes. Y esta noción de volvernos más, aterrizarnos, es algo necesario, porque el hecho de sobrevalorar ciertas cosas, por ejemplo, de valorarnos a través de las pertenencias, por ejemplo, a través del dinero, de los lujos, de las cosas que podemos comprar, eso nos empieza a dar una falsa sensación de valor. O sea, ¿valemos porque somos personas? Sí. ¿Valemos por las cosas que tenemos? Realmente no. Entonces, ¿podemos aspirar a la felicidad, a la libertad a través de objetos, cosas, dinero o recursos? La realidad es que no, porque la libertad se vuelve algo muy particular y algo muy grande y digo más generalizado. Es complejo porque la libertad puede ser yo quiero tener la capacidad de hacer algo, pero la libertad se corta, surge una muralla donde ya no podemos hacer más cosas porque no tenemos los recursos suficientes. Y eso es verdad. Es triste aceptar a veces ciertas cosas. Y creo que el anime lo muestra de forma más brutal. Donde las malas decisiones o donde confiarte de ciertas cosas termina causando la muerte de alguien. Donde sentir que tú puedes. Y esto le pasa al protagonista. Ahora sí voy a hablar de un spoiler. Así que si no han visto el anime, pues ya pueden cortar aquí el podcast y pueden ir a verlo. Esta sensación de importancia, de valor, de fuerza, de sobreestimar tu importancia y tus capacidades, lo paga muy caro Eren. ¿Por qué? Cuando años después de entrenar, aunque Eren no era el mejor de su clase, lo entrenó, pero se esforzaba. Yo creo que tenía mucha determinación, pero nunca fue el mejor. De hecho, su amiga, Mikasa, era realmente la que tenía talento, la que era más fuerte y más capaz de todos los nuevos reclutas. Eren lo intentaba, se esforzaba, tenía un poco de suerte, por decirlo así,
pero nunca destacaba realmente por algo. Y esto se probó porque Eren era muy soberbio, estaba muy orgulloso y se sentía que podía con todo. Y es cuando le llega la triste realidad que no era tan importante realmente Eren. Cuando ocurre esto es en una segunda invasión, años después, cuando cuando ya estaban reconstruyendo la ciudad y en una ciudad cerca de del segundo muro, si mal no recuerdo, creo que sí, es el segundo muro, vuelven a atacar los titanes. Y estos titanes, los titanes inteligentes, que eran los que destruyeron la muralla hace años, cuando Eren era más pequeño, vuelven a llegar. Aparece el titán colosal, vuelve a intentar destruir la muralla y aparece también el otro titán. Entonces vuelven a enfrentarse, pero ahora ya con capacidades. Eren ya más seguro de sí mismo, con su equipo para cazar titanes, empieza a pelear, pero su exceso de confianza hace que muera. Y esto es creo que lo más impresionante que he visto en mucho tiempo en un anime. Matar al protagonista en tan solo que eran como 8 capítulos, apenas empezaba la serie y terminan matando al protagonista. El protagonista pierde un brazo y se lo come un titán. Y en ese punto sí reconsidera ciertas cosas. O sea, Eren estaba alardeando de sus capacidades y decía que era capaz de matar a todos los titanes del mundo y acaba de ser asesinado por uno, aparentemente. Porque nuestro protagonista tiene que brillar, es necesario. Y resulta que él tenía un poder. O sea, no sabe cómo, ni cuándo, ni por qué, pero tiene la capacidad de transformarse en titán. Sale del estómago de este titán que se lo había comido y se transforma en un titán. Y vuelve a tener esperanza la humanidad. Vuelve a tener esta idea de que pueden pueden sobreponerse a la adversidad. Tienen una ventaja, tienen a un titán de su lado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Cómo ocurrió esto? Nadie se lo explica. Ni siquiera Eren sabe por qué pasa esto. Y creo que el mayor temor de nosotros es no entender algo. Eso le pasa a Eren cuando se vuelve titán y todo el ejército lo descubre. Lo primero que se preguntan es ¿por qué? Y si Eren no sabe, mucho menos y es más sospechoso aún. Entonces al principio más bien lo tratan con cuidado, no siempre confían en él. Conforme van pasando las temporadas, Eren se empieza a volver, no ni siquiera en el protagonista, más bien se vuelve un secundario en ciertos momentos y aquí es donde creo que tiene el valor extra. Creemos que los héroes en todas las historias siempre son fuertes, son decididos, inteligentes, capaces, todo les sale bien. Y resulta que los héroes más interesantes son aquellos que son imperfectos, aquellos que tienen dudas, que todo el tiempo se están cuestionando cosas y que son inseguros. Y Eren se vuelve uno de esos personajes, porque a pesar de tener su poder de titán, no hace gran diferencia, no termina de hacer algo por la humanidad. Y su impotencia se muestra en varios episodios y en una temporada en especial, porque él no se siente capaz ni digno de tener ese poder, no se siente capaz de poder ayudar a la humanidad. Y su propia idea de libertad empieza a pesarle demasiado porque siente que no lo puede conseguir. Cada vez que se acerca más a su sueño, cada vez que intenta romper los muros que lo atan, aparece algo más. Y esto creo que es un tema recurrente en Shingeki no Kyoji. ¿Qué es necesario hacer para obtener la libertad? Y al principio era un sueño de un niño, algo inocente, algo que pensaba que solo salir detrás de las murallas y seguir caminando encontraría el mar y ya con eso sería libre. Pero conforme va creciendo Eren y conforme va obteniendo más información, esto se vuelve cada vez más complicado porque descubre que realmente nunca ha sido libre y que alcanzar la libertad va a ser más difícil. Voy a contar ya spoilers de la última temporada y me quedaré hasta la tercera temporada. Ya sobre la cuarta temporada hablaré después, una vez que termine todo el anime, para platicar sobre conceptos más amplios del anime. Resulta que como ¿cómo decirlo? Cualquier sociedad, nada es evidente. La mayoría pasamos desapercibidos ciertas cosas. Solo vivimos nuestras vidas y creemos que todo funciona, pues así, de manera cotidiana, ¿no? Nunca nos explicamos por qué pasan las cosas así.
¿Por qué se, perdón, por qué se toman decisiones de ese tipo? Y nunca nos cuestionamos por qué actuamos de esa manera. ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Y por qué no nos cuestionamos nada? Como seres humanos inmersos en una sociedad, tendemos a dejarnos guiar más por conceptos grandes, conceptos macros, sobre la cultura, sistemas políticos, sistemas de creencias, ideologías. Pocas veces podemos decir realmente que somos libres. O sea, piensen un momento y dígame si realmente están libres de alguna ideología. Esa ideología es una cadena. Quieran o no, piensen o no que es algo positivo pensar de esa manera, esa ideología es una cadena. Y estamos llenos de cadenas. Estamos atados a nuestras familias. ¿Por qué? Por nuestra sangre. Pero más allá de eso, por conceptos que creemos sobre lo que es la familia. Estamos atados a nuestras propias identidades. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Nuestro género. Todo. Estamos atados. No somos libres realmente. Nunca en ningún instante hemos sido libres. Y cuando conceptos más grandes, macros, sociales, se insertan dentro de nosotros, empezamos a darnos cuenta que las cadenas son todavía más grandes, que todo esto que creemos es todavía más complejo. Y esto lo veo muy bien representado en Eren y en su historia, porque cuando creemos que ya sabemos la verdad de quiénes son los titanes, porque resulta que Eren no es el único titán que puede cambiar. Aquí va otro spoiler, hay muchos titanes, bueno, no muchos, al menos cuatro individuos que también podían transformarse en titanes y que incluso este es el mejor giro realmente de la serie, así que si no quieren escucharlo ya pueden irse, vayan a ver la serie y regresan. El mayor giro es que dentro del ejército, como amigos personales de Eren, habían dos personas que se infiltraron, que vienen de otro lugar y que ellos fueron los que destruyeron las murallas y causaron la muerte de su mamá. Ahí yo quedé, wow. Ya hablaré después sobre aspectos técnicos muy puntuales, pero en general es la idea. Es cómo no nos damos cuenta de algo tan obvio. Cómo pasamos desapercibidas muchas cosas. Y cómo la verdad no la conocemos. No estamos ni cerca de conocer la verdad. Eren se da cuenta de esto porque al descubrir que hay traidores, llega otro titán cambiante que ese sí viene desde el exterior. Y que no se infiltró, sino que viene desde el exterior para ayudar a sus dos amigos para tratar de infiltrarse y tratar de tomar algo. Porque resulta que Eren era especial. No porque él fuera valiente, fuerte, inteligente, sino porque él recibió un poder de su padre, que es el poder del titán fundador. Porque resulta, y aquí viene el gran giro de la tercera temporada, que todos los titanes que están ahí son personas, eran seres humanos de una raza, sí, de una raza creo especial, que eran los Eldianos. O sea, cada titán que ha matado la tropa de reconocimiento de la última, de los vestigios de la humanidad, resulta que siempre fueron humanos y que eran compatriotas, y que ellos son seres humanos exiliados por el resto del mundo porque los consideran demonios, porque los únicos humanos capaces de transformarse en titanes son ellos. Y los titanes cambiantes son eldianos que fueron reclutados por otra república para capturar el titán fundador, que es el que le da poderes a todos. Cuando ves eso, dices, entonces, ¿en qué he estado creyendo? ¿Qué es lo que es verdad en esto? Incluso la historia sobre el origen de los titanes también cambia dependiendo a quién le preguntes. Los eldianos tienen una versión, los del exterior tienen otra versión y la realidad es que nadie la conoce, nadie sabe quiénes son los titanes. Pero sí, la verdad, lo que sí saben es que ellos, los eldianos, la raza a la que pertenece Eren, son los únicos que pueden transformarse en titanes. Y por eso se aislaron porque el mundo los considera una amenaza. Es decir, esta idea de que fuera de las murallas serían libres acaba de desaparecer porque no es cierto. Ni fuera de las murallas serían libres. Y esto es lo que digo sobre conceptos macrosociales. Son cosas tan grandes que nos oprimen y nos restringen. O sea, a pesar de que nosotros digamos que somos libres con muchas restricciones y somos libres con cadenas adentro, alrededor de nuestro cuello, porque no somos libres. Porque para salir del país, a ir a Estados Unidos, necesitas sacar una visa. No eres libre de entrar a Estados Unidos.
porque para ir a otro país tienes que pagar el avión, y si no tienes para pagar el avión, no puedes ir a otro país. Estos son los conceptos a los que me refiero. O sea, ¿qué es la libertad? La libertad es la capacidad de hacer lo que quieres. No realmente, porque lo que tú quieres, en este caso como en el ejemplo del anime, lo que ellos quieren es tomar el poder del titán fundador para su beneficio. O sea, eso ellos quieren y eso considerarían que es su libertad para sentirse seguros ellos. Pero los propios eldianos son los que sufren la discriminación y el maltrato del exterior. Ellos no son libres y no pueden elegir. Y no porque tú creas que es lo mejor significa que estás en lo correcto. Tanto los eldianos también cometieron errores. Todos hemos cometido errores. Y la libertad no se trata de hacer lo que quieres. Si pudiéramos decir que es libertad, tal vez en la forma más simple sería que la libertad es elegir. Es elegir y no tener que sentirte amenazado. Como imagínense vivir en ese mundo donde constantemente todo es una amenaza. Si no, si no te destruyes con tus propios compatriotas, te destruyen las naciones exteriores. Es algo complicado porque lo único que quería Eren cuando era niño era ser libre. Conforme va creciendo se da cuenta de que su libertad es más difícil de conseguir. Al final de la tercera temporada, gracias al poder del titán fundador, que es el que tiene un registro de todas las memorias de los titanes, del titán fundador, que son los reyes realmente de su pueblo, de Eldia. Y cada rey acumula en sus memorias y dentro de este poder, ¿cómo se llama? Coordenada, están insertos todos los recuerdos. Y Eren puede acceder a esos recuerdos y ve todo lo que ha sufrido su pueblo. Eren pasa de ser un niño enojado con los titanes deseando matarlos, a ser un joven torturado por las memorias y viendo el sufrimiento que hubo en su pueblo. Y en un gesto muy sutil y simbólico, ve a un titán tirado en el suelo y ya no siente odio, siente lástima por él, porque sabe que era un ser humano que quería ser feliz simplemente, quería tener una vida y que fue transformado en eso en contra de su voluntad. Ahora Eren lo entiende y sabe que esto va a ser más difícil, por eso el viaje de Eren no es un viaje del héroe, empieza a degradarse y a hundirse en una profunda oscuridad porque ser consciente de que no eres libre es tal probablemente la peor tortura que exista. Y Eren lo vive. Dentro de su rostro empieza a verse que hay mucho sufrimiento. Y lo más simbólico para mí es que cuando empieza el anime, Eren quería viajar junto con su amigo y conocer el mar, porque cuando lo vieran serían felices al fin y serían libres al fin. Al final de la tercera temporada, Mikasa, Armin y Eren llegan al fin al mar. Eren entra al mar y ve al horizonte, apunta con su dedo y dice que no serán realmente libres hasta que no derroten a los enemigos que se encuentran allá afuera. Sí, el viaje no ha terminado, Eren aún no es libre y no sé, aún sin ver el resto del anime puedo decir que tal vez nunca lo sea, porque eso es difícil, es algo muy complicado, porque no podemos ser completamente libres. Es un mensaje pesimista, pero no podría decir que no está alejado de la realidad. Podemos alcanzar una libertad más holgada, por decirlo así, pero ser completamente libres empieza a parecer un poco complicado. Y ser conscientes de eso creo que es lo que más afecta a una persona. Por eso el mismo protagonista empieza a decaer en la locura empieza a caer en la locura cuando se da cuenta de esto. No creo que no tengamos opciones, más bien que tenemos que encontrar nuestras propias opciones. Tenemos que buscar cómo, a pesar de las cadenas, tener esta opción de elegir. Creo que entre más opciones tengamos, será mejor. Y a veces tener pocas opciones tampoco nos limita la vida. También podemos elegir. No se sientan atrapados. El viaje es más complicado que eso. Y al igual que nuestro protagonista, lo único que nos queda es avanzar. Creo que si han visto el anime saben a qué me refiero con eso del avance. En fin, creo que este anime da para mucho,
yo creo que voy a profundizar un poco más sobre este tema de la libertad. En cuanto haya concluido el anime, haré un segundo podcast hablando más específicamente sobre conceptos más grandes, bueno, más conceptos más importantes, ya con toda la obra terminada para hacer un análisis completo. Por ahora los dejo con estas dudas, espero que les haya gustado el podcast. Y coméntenme lo que quieran sobre, si quieren hablar sobre algún anime, alguna película, alguna serie. Coméntenme en mi Instagram o si están escuchando el podcast en YouTube, comenten en YouTube sobre qué quieren más, sobre qué quieren que hable. ¿De acuerdo? Por ahora sería todo. Espero que les haya gustado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que estén muy bien.